más BC tiene que ser igual. AC más BC tiene que ser igual a No. AB. Ya, sí. Eso sí tiene que pasar. Que si Ya. yo Y eso lo tengo que denotar con una raya arriba, ¿cierto? De segmento. No, 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 no. Ciertamente no. A ver, permítame. Permítame mostrarle lo siguiente. Voy a entrar a través del tablet para que sea más sencillo y quede visualizado para todos ustedes. Aquí está el email. Aquí está acceder a salud virtual. Ahí está abriendo. Ok. Ahí entré. Y me doy permiso para entrar. Listo. Estoy aquí misma ya desde el tablet. Supuestamente está apagado este. Ya. Veamos. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a tener? Ya, compartir. Y shareware. Ahí sí. ¿Qué tenemos, chicos? Tenemos algo como lo siguiente. Lápiz. Tengo mi recta. Ay, se me olvida. No debo resultar impaciente. Yo estoy grabando, Juan Pablo, porque una de las cosas que me exigen es que la clase quede grabada y yo se me había olvidado hasta el día de hoy que tenía que hacerlo y sí que lo estoy haciendo ahora. Tengo que grabarla y después subirla para aquellos que no estuvieron presentes o se les olvidó algo y quieren verlo otra vez, no sé. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos acá? ¿No? Tenemos eso. Entonces, en eso que nosotros tenemos en este rato de acá, yo digo que C está entre A y B, ¿cierto? Entonces, como C está entre A y B, lo escribimos eso de la siguiente manera. Así no. Ya. Eso me pasa, había reconocimiento inteligente activado, eso hacía más difícil las cosas. Así lo escribo. Eso significa, el punto C está entre el punto A y el punto B. Entonces, con ustedes solamente ver esa notación, ustedes saben que lo que está pasando en este momento, que esos 3 puntos son distintos, esos 3 puntos son colineales, y la distancia que hay entre A y C, más la distancia que hay entre C y B, es igual a la distancia que hay entre A y B. Y no va símbolo de segmento, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo, si yo dijese, ¿cuál es el error de eso? Son segmentos y tenemos que sumar distancias. Muy bien, yo puedo sumar distancias. Es decir, ¿qué son las distancias? Números Números reales. En este caso, números reales positivos, más encima. positivos. Muy bien. Entonces, podemos sumar números. Y eso que están ahí son segmentos. Yo no puedo sumar segmentos. Yo puedo sumar solamente números reales positivos. Entonces, no es viable que yo haga algo como eso que está ahí.
Consultas, dudas, preguntas. Ninguna, profesora. ¿Ninguna? Ya. Entonces les queda sumamente claro que eso que está puesto allí es absolutamente incorrecto. Ah, tablet del mal, ven para acá. Ya está. Aquí estoy. Entonces tenemos claro que eso es absolutamente incorrecto y que nosotros no podemos decir algo como aquello. ¿Ya? Dejamos de compartir. Sigamos entonces donde íbamos. Íbamos. Comparto yo. Ahí. Ya. Para dos puntos cualquiera y B, nosotros hicimos la definición de segmento a partir de la definición de punto entre. Y dijimos que un segmento nosotros lo denotamos por la forma AB. Y ahí estamos nosotros denotando que esto es un segmento, es una figura geométrica. Luego, la representación del segmento, ahí está, y justamente tiene que haber una línea horizontal sobre las letras que va a suponer, nos recuerda la figura. Eso es lo que quedó claro en la clase pasada. Entonces, vamos a decir que AB, sin la rayita encima, es la longitud del segmento AB. Entonces van a representar dos cosas distintas. Después hablamos del rayo. Dijimos que el rayo era, por ejemplo, el rayo AB, el que empieza en A, pasa por B y sigue de infinito hacia allá, es la unión de ese segmentito AB más todos los puntos que están de aquí hacia allá. ¿Consulta? No. No. Ya. Entonces veamos, entonces ya definimos rayo. Lo definimos a partir de un segmento. Ahí lo que importa es que cuando yo fabrique la rayita, la recta que va encima, aquella comience en el punto donde va a comenzar, por decirlo de alguna manera, es donde está el extremo, y listo. Y, por ejemplo, en este caso la flecha hacia allá, me indica inmediatamente que el extremo es el punto A. Si la flecha pareciera hacia el lado contrario, me indica que el extremo sería B. Acuérdense, en un rayo, ¿qué cosa es lo que tenemos? Vamos a tener ese punto donde comienza, que se va a llamar extremo. Ahora, dijimos que rayos opuestos, vamos a tener dos rayos. En este caso, por ejemplo, perdón, voy a tener 3 puntos que son colineales. Una vez cuando yo tengo 3 puntos que son colineales, los puntos que comparten, o sea, los rayos que comparten su extremo se van a llamar rayos opuestos en este caso. Ahora, ¿qué determina un par de puntos? Y este fue el ejercicio que yo les encargué que ustedes miraran y vieran en el libro, y aquí en esta instancia les dije que tenían que haber resuelto el ejercicio de la página 14 a la 41, una cosa así fue lo que les dije. Ahora, ¿qué cosa es lo que determinan? Un par de puntos A y B. Un par de puntos A y B pueden determinar la recta B, el segmento B, el rayo AB, y de la misma manera el rayo BA, o AB, pero con la flecha apuntando hacia el otro lado, es exactamente la misma cosa. Este que está aquí, que parte desde A y va hacia acá, sería el rayo opuesto a B, porque de A a B pasa hacia allá, entonces el rayo opuesto a B sería el que toma ese extremo y va para allá. Recuerden, los rayos opuestos tienen que compartir extremo. Y este que está puesto acá sería el rayo opuesto, en este caso a B. Entonces, hasta aquí quedamos nosotros la clase pasada. La clase pasada, el encargo que yo les hice a ustedes era que tenían que mirar hasta aquí y ver los ejercicios.
la idea es que vayan avanzando conmigo y me vayan juntando sus dudas. Ya este día jueves ya no vamos a tener clases de teoría, sino que vamos a dedicarnos a hacer los ejercicios y vamos a partir preguntando si alguien tiene duda de algún ejercicio. Los ejercicios que no puedan hacer los vamos a intentar ir haciendo acá, pero tienen que intentar hacer algo porque si no, no funciona. Profesora, ¿Cielo? rayo no es lo mismo ¿Rayo no es lo mismo que qué, cielo? que vector. No, mi cielo. Porque un vector es un segmento de recta dirigido que tiene dirección, magnitud y sentido. En cambio, un rayo es solamente un conjunto de puntos en el plano que son la unión de un segmento y todos los puntos que están para allá, en el cual este extremo del segmento está entre A y el determinado punto. Entonces, son dos cosas diferentes. Claro, uno cuando los grafica, se ven idénticos, pero son dos entes diferentes. Un rayo, para nosotros en particular, la dirección no es relevante. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? En la clase pasada, para nosotros la dirección y el sentido no son relevantes. A lo más la magnitud, pero la dirección y el sentido para nosotros no son relevantes. Es decir, que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, que vaya hacia al oeste, oeste, es irrelevante. ¿Consulta? ¿No? Muy buena su pregunta igual. Ahora, hablemos un poquito del teorema de localización de puntos. Este teorema de localización de puntos, ¿para qué sirve? Porque si uno lo mira y dice, fíjese bien, tengo un rayo y sea X un número positivo. Entonces, existe exactamente un punto P tal que la distancia que hay entre A y P es ese número positivo. Entonces, uno dice, bueno, ¿y esa cuestión en términos prácticos para qué me sirve? Mire, me sirve para lo siguiente, que si yo necesito hacer algo que mide una cierta distancia, yo utilizo ese teorema de localización de puntos, porque ese teorema de localización de puntos basta con que yo tenga un rayo, una recta, tengo un rayo, basta con tener un rayo y saber a qué distancia quiero colocar un punto y ¡ta! Yo puedo fabricar un punto ahí. Entonces, por eso es útil el teorema de localización de puntos. Ahora no se ve útil, pero en el ratito cuando comencemos a hacer demostraciones, vamos a hablar del teorema de localización de puntos. Yo le voy a preguntar, ¿y para qué sirve el teorema de localización de puntos? Y ustedes me van a tener que decir, para poner un punto a la distancia donde yo quiera partir desde otro punto. Entonces, inicialmente necesitamos un rayo. Pero bueno, uno no es necesario que seamos así tanta gente, puede ser un rayo, una recta, puede ser parte de un segmento, incluso, porque basta con que yo sepa la distancia a la que quiero colocar el otro punto. Consultas, preguntas. Ya, con el tiempo vamos a volver al tema. Profesora. Dígame, cielo. Ese punto puede ser cualquiera, ¿cierto? Cualquiera. Y nosotros vamos a saber que ese punto es único. ¿Quién me dice que ese punto es único? ¿Qué cosa? ¿Quién me dice? Porque tú dices, ¿ese punto puede ser cualquiera? Sí. Y yo le digo, sí, ese punto puede ser cualquiera y ese punto es único. Y yo digo, ¿quién me dice que ese punto es único? El postulado teorema de la red. No. El postulado de la distancia. El postulado de la distancia me dice que a cada par de puntos le corresponde un único número positivo. Ah, entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Fíjese bien, ¿qué necesita? Un rayo y un número real positivo. Es todo lo que necesita. Entonces, a partir de este punto que está originalmente, voy a encontrar un único punto, o también, como estaba diciendo usted, el postulado de la regla también me pueden servir, porque va a haber una relación biunívoca entre estos puntos de acá, entre los números reales y los puntos de la recta. Entonces, va a bastar esa distancia X, que me nombra aquí el teorema, va a determinar un único punto aquí en este rayo.
Entonces sí, puede ser cualquier punto. Lo único que usted necesita es saber a qué distancia quiere colocarlo. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Ya. A ver, aquí la demostración está dada. Y veamos. Esto que está aquí es justamente el teorema que nosotros tenemos. Lo que vamos a intentar demostrar. El postulado o teorema de colocación de la regla. ¿Qué cosa es lo que...? No, perdón. El postulado de colocación de la regla. Porque este es el teorema de localización de puntos. El postulado de colocación de la regla, ¿qué decía? Que si yo tengo, en este caso, dos puntos, yo puedo escoger un sistema tal que al primero le asigne el número real positivo. O sea, 0 y al otro me queda un número real positivo. Perdón, eso fue lo que quise decir. Entonces, sea F un sistema de coordenadas para la recta B. Yo puedo hacer que la coordenada de A sea 0 y la coordenada de B sea un número real positivo. Listo, eso es lo que dice. Entonces, tengo esta situación. A mí me dicen que en el teorema que necesito que un X sea mayor que 0, y eso es un dato, es algo que conozco. De esta manera vamos a hacer nosotros las demostraciones. Vamos a escribir el teorema, luego vamos a escribir el teorema en símbolo. ¿A qué cosa se refiere en símbolo? En símbolos matemáticos. ¿A qué cosa dice que si AB sea B rayo, pues no es necesario, basta con que le colocamos una figurita y se entiende que es rayo, y X mayor que 0, aquí van los datos, es decir, esto es la hipótesis. Entonces, y vamos a reconocer también la tesis, existe un único punto P que pertenece a ese rayo, tal que esa distancia es X. Entonces, la forma de demostrarlo siempre va a ser de esta manera. Al principio estas primeras demostraciones son como raras. Pero ahí con el tiempo se van a ir acostumbrando, porque las primeras nomás son así, las otras son más agradables. Tenemos, por el postulado de colocación de recta, sabemos esto. Esto es un dato. Y el postulado de la regla me dice que hay una correspondencia biunívoca entre los números reales positivos y los puntos de la recta. Entonces esa correspondencia biunívoca que hay entre números reales positivos y los puntos de la recta me permiten decir que va a existir un P tal que esta distancia es igual a X. O sea, va a haber un P que pertenece al rayo AB. Dado estas dos cosas, yo voy a tener un punto P que pertenece al rayo AB. Ahora, ¿qué cosa sería la distancia P? El valor absoluto que hay entre... Dijimos, ¿cómo definíamos distancia? En este caso, la distancia entre dos puntos, el valor absoluto de la coordenada de uno menos la coordenada de otro. Entonces, en este caso es la coordenada de A, de P menos la coordenada de A, que es el valor absoluto de X, y eso sería simplemente X. Por lo tanto, efectivamente existe un único punto P que cumple con esto. Ahora, esta primera demostración es una demostración que puede parecerle en este momento para ustedes sin mucho sentido, se ve rara, se ve muy extraña, pero no se hagan mala sangre. Vaya que vayamos avanzando, van a darse cuenta que las siguientes demostraciones son comprensibles. Estas primeras son así, ¿por qué? Porque son los primeros teoremas. La única cosa que me quiero que les quede clara ahora es que el teorema de localización de puntos, ¿qué cosa es lo que permite hacer? Que si yo sé la distancia en la que quiero poner un punto, lo puedo colocar donde yo quiera. Y eso me lo permite el teorema de localización de puntos. ¿Consultas, dudas, preguntas? ¿Cómo se llama ese tipo de demostración? Esta es una demostración común y corriente de geometría. Ponemos, está el teorema, luego hacemos la figura, si procede. Por ejemplo, ahora sería
Para colocar la figura sería muy sencilla. Sería fabricar un rayo, una cierta distancia, entonces no tiene sentido, es muy sencilla la figura. Entonces tenemos el enunciado, se llama esto. Esto es enunciado del teorema. Luego, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos la figura, donde hacemos el monito que representa la situación. Después se llama en símbolo, donde reconocemos hipótesis y tesis. Yo habitualmente pongo hipótesis y escribo la hipótesis, luego pongo tesis y pongo la tesis. Si lo quieren escribir como una única frase, la tienen que separar con esa flechita. Y así me queda claro que ustedes reconocieron que aquí está la hipótesis y aquí está la tesis. Y luego va la demostración. En la demostración nosotros hacemos un conjunto de afirmaciones, pero cada afirmación que yo haga pongo qué razón la sustenta. Consultas, dudas o preguntas. Esa primera es extraña, yo lo coincido con ustedes, es muy fea. Pero las otras mejoran. Vamos a la siguiente definición. Un punto B se va a llamar punto medio de un segmento AC si y solo si lo primero que tiene que pasar es que B tiene que estar entre A y C. Y la segunda cosa es que esa distancia tiene que ser igual a esa distancia. Entonces, para ser punto medio necesito dos condiciones. Estar entre los extremos del segmento y la otra condición es que la distancia desde ese punto a cada uno de los extremos tiene que ser igual. Pregunta, ¿cuántos puntos medios tendrá un segmento? Uno, solo uno. ¿Por qué? Porque un solo número real puede estar en cada punto de la recta. Ciertamente. Tiene que haber un solo punto en el cual va a suceder que la longitud, cuando yo AC, que es el segmento completo, AC es la longitud del segmento AC. Eso es un número. Y ese número yo lo divido por 2. Eso es un solo número. Entonces hay un único punto B en el que corresponde eso justamente por el postulado de la regla. Entonces tengo que B es un punto medio de ese segmento. Y es único. No hay más. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, por ahora no se ha presentado. Bien. Me alegro. Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos varias cosas que son interesantes y estas cosas van a ir ayudándome a que vamos mejorando. Ahora, ¿de qué manera se escribe que B es punto medio? No hay ninguna abreviación ni simbología para escribir que B es punto medio. Solamente así tal cual. B punto medio. Y sería. Ya, entonces nosotros tenemos ya la definición de punto medio. La definición de punto medio no me va a permitir colocar un punto que está en la mitad del trayecto de los otros dos. Ahora, justamente es lo que yo les pregunté. Todo segmento tiene exactamente un punto medio. El teorema en símbolo sería que si ese segmento B es punto medio de C, entonces B es único. Escrito, eso es lo que dice el teorema en el fondo. ¿Cómo lo escribimos eso? Lo escribimos, una manera de escribirlo es que si B es punto entre y a B es igual a BC, entonces quiere decir que B es único. Esa es una manera de escribirlo en símbolo. Y efectivamente, ¿por dónde pasa la demostración? Por lo que yo les decía a ustedes.
Yo sé por dato que B es punto entre los otros dos. Sé también por dato que AB es igual a BC, porque sé que B es punto medio. Pero lo que yo tengo que demostrar es que es uno solo. Entonces yo digo, por la definición de punto entre, yo sé que AD más BC es igual a C. Aquí está. Está dado. AB más BC es igual a AC. Ese es por el paso 1 y la definición de punto entre. Ahora, en el paso 2, pasos 2 y 3, yo sé que AB es igual a BC. Entonces puedo reemplazar ese BC por una B. Entonces me queda AB más AB. Entonces aquí dice pasos 2 y 3. En este caso tendría que ser pasos 2 y 3 y propiedad de los reales. Reemplazando y propiedad de los reales. Aquí nos faltó poner reemplazando. ¿Por qué reemplazando? Porque yo lo que hago aquí es un reemplazo. Reemplazo ese valor de BC por el valor de AB. Y propiedad de los reales, ¿cuál sería la propiedad de los reales que estaríamos, si yo tengo AB más AB, para que me dé 2AB? ¿Cuál es la propiedad de los reales que estoy utilizando allí? Conmutativa, aditiva. No, cielo. Si yo tengo aquí AB más AB es igual a 2AB, ¿qué propiedad estoy usando? Si tengo La clausura. clausura. ¿Qué dice la propiedad? Menos mal que Natalia, si no de rabia le daría un aneurisma y se moriría aquí mismo. No. ¿Cuál es? ¿Qué me permite decir que tengo manzana más manzana es igual a 2 manzanas? ¿Cómo? La pregunta que yo estoy haciendo, ¿qué me permite decir que si yo tengo AB más AB es igual a 2AB? Dicho con manzanita, ¿cuál es la propiedad de los reales que me dice que si yo tengo manzana más manzana, lo que tengo son 2 manzanas? La La aditiva. propiedad aditiva. 2 por 3. ¿La propiedad aditiva de quién me estaba diciendo alguien? ¿Sí? ¿La propiedad aditiva de qué? Buen intento en todo caso, pero no. ¿Alguien más me dijo otra cosa en medio de la propiedad aditiva? Yo creo que me confundí, era otra cosa. ¿Qué dijo? No lo entendí nada. Porque Yo me había confundido. yeah. El que me permite decir que si yo tengo x más x es igual a 2x, o me permite decir que AB más AB es igual a 2AB, o que me permite decir que manzana más manzana es igual a 2 manzanas, es término semejante. La adición de términos semejantes. Esa es la propiedad en este caso. Profesora, ¿no? compañera se le salió del Zoom y está intentando meterse a la clase de hace mucho rato. Es que yo como estaba presentando no veía. No, en este caso no me aparece nadie que me esté solicitando entrar. No lo veo, porque cuando veo a alguien solicitar, dígale que vuelva a intentarlo, que ahora tengo la pantalla de las personas, las tengo visibles, y si hace una nueva solicitud, que cancelen la solicitud y que vuelva a intentar entrar.
Profesora, ¿por qué no aparece esa propiedad? ¿Qué propiedad? Términos semejantes, la adición de términos semejantes. Sí. Ahora. Las propiedades de los términos semejantes que... ¿Cuándo dos términos son semejantes? Por ejemplo, ¿cómo yo sé que... Cuando son iguales. No, cuando tienen el mismo factor literal, en este caso, si yo tengo a B igual a B y a B es exactamente la misma cosa. Entonces, solo que yo no podría intentar decir que sumar a B más BC y decir que son dos de una sola, no. Pero si yo tengo a B más a B, esos son dos a B. Pues. Y eso me lo dice, porque lo puedo hacer, ¿por qué? Porque son términos semejantes. Bueno, ya, sigamos avanzando. Entonces tengo que es 2AB. Utilizo la propiedad del inverso multiplicativo en los reales y el paso 4 y me tengo que AB es igual a C partido por 2. Ah, entonces la pregunta es, AB, la longitud que hay de entre A y B, entre A y el punto medio, es un medio de la longitud completa de este segmento. Entonces, yo sé que B es único por el teorema de localización de puntos. El teorema pasado, el que me dice que, yo teniendo una distancia, sé que hay un único punto que puede estar a esa distancia del punto de origen. Y listo. Ya no tengo que seguir calentándome la cabeza, tengo un único punto que cumple eso. Entonces, tengo que existe un punto medio en un segmento y que ese punto es único. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque yo tengo. No, profe. Belén le dijo a la compañera que volviera a intentar entrar. Sí, pero no me responde ahora. No sé qué pasó. Debe haber dado frío y se metió a su cama mejor. Ya, entonces, estamos allí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el punto medio de una recta? El 0. Valeria. Ya. Bien, Valeria. Pregunta, ¿cómo está definido punto medio? Me hace... Quizás no se pueda saber. No, no sé, justamente, Valeria, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque punto medio está definido para segmentos. Y alguien me dice, y es la típica pregunta que me dice, bueno, y el cero de la recta, entonces en una recta, el cero que está en la mitad, pues ese sería el punto medio. Acuérdense que cuando en una recta numérica yo voy y le pongo el cero, estoy escogiendo un sistema de coordenadas al azar. Y los sistemas de coordenadas, yo los escojo, ahí está andando la Jenny intentando entrar. El sistema de coordenadas que yo utilizo es al azar. Puede ser que en este momento aquí esté el cero, o esté corrido más allá, o el sistema esté hacia el lado contrario. Entonces, el sistema de coordenadas que yo utilizo no es decidor. Y entonces uno dice, ¿y el punto medio de la recta? No, la recta no tiene punto medio. ¿Por qué? Porque punto medio está solamente definido para elementos finitos. Entonces, no se puede definir punto medio para un rayo, porque los rayos son infinitos. No se puede definir punto medio para una recta porque las rectas son infinitas para los dos lados, peor aún. Solo puedo definir punto medio para segmentos, para elementos que son de una longitud determinada. Entonces, de A a B. Solamente los segmentos tienen punto medio. Esa cuestión es súper importante, que se hagan una idea. No, no existe el punto medio de una recta. Esa cuestión no existe. Aunque hasta ahora todos tenemos metido, pensamos, pero si el cero es el punto medio, no, no es.
Porque el cero que tiene, ese cero que nosotros vemos que tiene las rectas es una cosa inventada por nosotros mismos. Entonces, vamos a decir que el punto medio de un segmento biseca el segmento. Y vamos a definir biseca como lo que hace el punto medio. ¿Qué cosa es lo que hace el punto medio? Biseca. Bisecta. Bisecta. Biseca. Biseca, así como biseca. Al segmento. Ahora, bi viene de 2. Biseca el segmento, lo divide en 2. Si yo dijera triseca, ¿qué hace? Lo divide en 3. Cierto, muy bien, Valeria. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el punto medio de un segmento lo biseca justamente al segmento. ¿Y qué hacen los puntos medios? Los puntos medios lo que hacen es decir, colocan un punto que la distancia que hay de ese a un extremo es igual a la distancia de este al otro extremo. Entonces, no es necesario que yo le tenga que decir a ustedes, cuando hablamos de bisecar, en el fondo significa dividir en dos partes iguales. Eso porque eso es lo importante acá. La definición es la definición de bisecar. ¿Cómo definimos bisecar? Es hacer lo que hace el punto medio en un segmento. De esa manera estamos definiendo nosotros bisecar. ¿Y qué hace el punto medio en un segmento? Hace que la distancia a sus extremos sea la misma. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos muy claro que podemos tener el concepto de bisecar. Ya. Entonces, cuando estudiamos las rectas y los planos en el espacio, nosotros tenemos que recordar que los términos no definidos eran punto, recta y plano. Ahora, las rectas y los planos y los rayos y los segmentos, todos son conjuntos de puntos. Ahora, cuando nosotros decimos espacio, podemos definir espacio como el conjunto de todos los puntos. Entonces, yo digo ya, todos los puntos, eso se llama espacio. Son todos, absolutamente todos los puntos. Ahora, aquí viene una idea importante. Cuando nosotros hablamos de punto coplanario, dice, si la figura se dibujara como se muestra en la parte superior, parecería un conjunto de puntos en un mismo plano. Si yo lo miro así nomás como está puesta la parte de arriba, en la figura que está arriba, uno lo mira y simplemente dice, ya, parece el mismo plano. Ahora dice, yo digo, si los puntos A, E, B y C están todos en un mismo plano, miremos la figura donde tenemos el A, E, B y C. Me faltó F. Y F. Están en el mismo plano. Miremos la figura que está en la parte de abajo ahora. ¿A qué nos asemeja la figura que está allá en la parte de abajo? A una pirámide. A una pirámide de base triangular. Muy bien. Eso que está puesto ahí abajo es una pirámide de base triangular. Entonces, esta pirámide de base triangular, nosotros, y es lo mismo, si ustedes miran un mono, es lo mismo de arriba. Entonces, la única cosa que nosotros hicimos aquí abajo, hicimos la línea BD segmentada y al tiro damos la idea de profundidad de un cuerpo en 3D. Y ahí de inmediato los puntos no estarían en un plano. ¿Y qué sería el punto A, E, B, C y F? Serían puntos que están en la cara, en una de las caras de la pirámide, en una cara lateral de la pirámide. En este caso en particular, como A, E, B, C y D están en una cara de la pirámide, claramente esos puntos, A, B y C, no son coplanarios con D. Es decir, no hay... ¿Cómo podríamos definir entonces coplanario? Para no hacerles spoiler. En el mismo plano. Muy bien. Yo digo coplanario, están en el mismo plano. Ahora, puntos colineales, decimos que
dos puntos son colineales cuando hay una misma recta que los contenga. O más de 2 puntos. Tales puntos son colineales o alineados, da exactamente lo mismo. En este caso, A y B, me faltó una letra, A, B, y aquí me faltó una letra más. Luego los puntos A, B y, por ejemplo, D no están alineados. Pero A, B y E, estos tres puntos sí están alineados. Entonces, primero, para estar en, si cierta cantidad de puntos están en una misma recta, se dice que son colineales o alineados. Y si un conjunto de puntos están en un mismo plano, se dice que son coplanarios. Miremos la pregunta que está a continuación. En esta figura me dicen que los puntos E, F y G no están en una sola cara de la pirámide. Yo podría deducir que E, F y G no son coplanarios. Sí, Pues uno dice, es que no pertenecen al plano que va en esta cara, no pertenecen al plano que va en esta cara, no pertenecen al plano que va, y tampoco pertenecen al plano de la cara que va abajo. Pero entre ellos tres, quiero que usen su imaginación. Imaginen un plano que va así atravesado, que pasa por E, está así inclinado. E por F y por G. Entonces, uno tiende a pensar, dice, ya no son coplanarios, porque claro, no están en ninguno de los planos que están visibles, pero puede existir un plano que los contenga a los tres. Y es justamente eso lo que vamos a ver después a continuación. Y vamos a saber que tres puntos que no son colineales exactamente definen un único plano. Ya, ahí nos habla de los términos. Aquí esta parte es más ordenada. Se sugiere que de la página 71, esto es lo mínimo. ¿A qué cosa me refiero con lo mínimo? Es decir, si yo digo ya, lo ideal es que de la página 71 hagan todos los ejercicios que están allí puestos. Ya, si no alcancé a hacer todos los ejercicios, ¿cuál es lo mínimo que debería hacer al menos para no quedarme muy atrás y ir avanzando en esto? Lo mínimo de ejercicios que deberían hacer sería el 1, el 2 y el 4. Eso es lo mínimo. Es ideal que fuese más, pero bueno, ellos no podían, lo mínimo sería el 1, 2 y 4. Vamos a definir, a ver, no, son las 9:14. A ver, déjenme ver. ¿Por qué apareció eso? ¿Cerré? Sí, cerré. Quería mostrar otra cosa, que era el Moisedón que está acá. ¿Lo ven? Sí. Ya. Sí, profesora. Vamos a la, por ejemplo, la página 71. Me pasé. Me pasé para el otro lado. 67. Y aquí vienen preguntas interesantes. Hay montones de preguntas que son súper interesantes. ¿Ve? Bueno, aquí nos habla de la página, a ver, del postulado de separación del espacio, nos habla ahí. Me tinca que... no, la 71 es en la página ser, lo que parece que el final del capítulo. Sí, viene después de los puentes de Cronenberg. Ya. Por eso aquí están los primeros ejercicios.
Ahora, todo el libro funciona de la siguiente manera. Enseña algo, hay ejercicios que están relacionados con ese algo, enseña algo, ejercicio, y al final del capítulo hace un repaso del capítulo, pone un montón de ejercicios que son atingentes al capítulo. Ustedes efectivamente aquí podrían hacer no, hasta aquí no me tendrían que trabajar. Tendrían que trabajar efectivamente hasta el número 4. Veamos. Voy a agrandarlo para que vayamos mezclando un poco y dejemos lo de... Esto acá. Ahí sí. Dejemos lo de lo otro que viene que es ángulo, lo dejemos para mañana. Ahora dice, repaso del capítulo. El ejercicio número 1. Vamos a hacer entre todos el ejercicio número 1. Dice, la letra A. ¿Los puntos de un conjunto están alineados? Sí. ¿Los puntos pertenecen a la misma recta? Muy bien, muy bien. Sí, pertenecen a la misma recta. Excelente. ¿Los puntos de un conjunto son coplanarios? Sí. ¿Pertenecen a un mismo plano? Muy bien. Pertenecen a un mismo plano. Letra C. ¿Pueden estar alineados 4 puntos? Sí, O sea, de poder pueden, pero 4 puntos cualquiera que usted tome. ¿Cuál es la probabilidad de que estén alineados? Es más probable que estén alineados a que no. a que no. Lo más probable es que no. O sea, de poder pueden. Lo más probable es que no estén. ¿Tendrán que estar alineados 2 puntos? Sí, ahí es sí o sí, Sí. ¿Por qué? porque pertenecen a la misma recta. ¿Por qué? Sí, que- porque son dos nomás. Segmento y el segmento Por el pertenece a la postulado recta. de la recta. De la recta. Que dice Postulado de la recta, recta, pues, eso mismo dije. que por 2 puntos pasa una única recta. Entonces, ¿tendrán que estar alineados 2 puntos? Sí. Sí. Ahora, la primera pregunta es, ¿pueden estar alineados? Sí. La pregunta C es, ¿pueden? Ahora fíjense la letra E. ¿Tendrán que estar alineados 4 puntos? Ahí sí, definitivamente no. Para la pregunta C, ¿pueden estar alineados 4 puntos? Sí, de poder pueden, pero hay un único caso en el que están. La mayor posibilidad es que no. Ahora, ¿tendrán que estar alineados 4 puntos? Tendrán. El hecho exige obligatoriedad. Esa respuesta es definitivamente no. No. F. ¿Pueden estar alineados n puntos? Sí. Sí, aunque lo más probable es que Sí. no lo estén. ¿Tendrán que ser coplanarios 4 puntos? No. 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 El 3 sí, pero 2 no. O sea, 4 3 sí, pero ya 4 ya no. Ya, ¿y 2 puntos tendrán que ser coplanarios? Esa es mía, ¿eh? sí. 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 Ciertamente. ¿Pueden ser coplanarios n puntos? No. Sí. O sea, de poder, claro que pueden. Pero hay un único caso en el que sí, miles de casos en el que no. Entonces, mucho más probable que sí o que no. Ya. Entonces, el día de mañana vamos a terminar esta diapositiva, la diapositiva número 2 de la clase 2, y vamos a, porque mañana, el día de mañana vamos a... Sí, tengo el estornudo atravesado. El día de mañana vamos a ver acerca de la definición de ángulo. Ya que eso ya es un tema más complejo. Déjenme, por si acaso, tomar mis pantallazos respectivos. Yo me voy a salir de acá para que no aparecer yo misma acá. Y para que vayan
Ujú. Salir. Y supuestamente yo salí, pero no me hace caso. No, me voy a sacar de acá mejor. Estaba intentando sacar desde allá. Y me ignoré. Remove. Ok. Ahí me saqué yo misma de acá. Listo, voy a sacar un pantallazo de vosotros. Lo ideal...